La fecha cierta es un concepto muy importante en el mundo fiscal de México. Imagina que es un sello de tiempo oficial en tus documentos privados, como un contrato de préstamo o de compraventa. Este sello confirma que tu documento realmente existía en la fecha que indica. Para el Servicio de Administración Tributaria, esto es fundamental. La autoridad fiscal necesita asegurarse de que los contribuyentes no crean documentos con fechas pasadas solo para justificar operaciones durante una auditoría. Por lo tanto, la fecha cierta sirve como una prueba sólida contra posibles simulaciones y fraudes, brindando seguridad tanto al fisco como al propio contribuyente que actúa de buena fe. El concepto de fecha cierta no lo encontrarás escrito directamente en el Código Fiscal de la Federación. Esta ausencia puede causar confusión entre muchos empresarios y personas físicas. Sin embargo, su importancia no proviene de una ley fiscal, sino de la interpretación de los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, a través de jurisprudencia, que los documentos privados necesitan este requisito para ser válidos frente a terceros, incluyendo al SAT. Esta decisión judicial obliga a los contribuyentes a dar un paso extra para formalizar sus acuerdos, garantizando que sus operaciones sean transparentes y verificables en cualquier momento. La razón principal detrás de esta exigencia es proteger el interés público. El SAT busca evitar que se fabriquen contratos o acuerdos para disminuir la base de impuestos de manera indebida. Por ejemplo, una empresa podría intentar justificar un gasto millonario presentando un contrato de servicios fechado un año atrás, cuando en realidad se firmó apenas ayer. La fecha cierta impide este tipo de prácticas. Al tener un documento con fecha cierta, el contribuyente demuestra que su operación fue real, se pactó en un momento específico, y no es una invención de último minuto para tratar de engañar a la autoridad fiscal durante una revisión o auditoría. Para el contribuyente honesto, la fecha cierta no es un obstáculo, sino una herramienta de protección. Le da fuerza y validez a sus documentos privados. Pensemos en un préstamo entre socios o familiares. Si este préstamo no tiene fecha cierta, el SAT podría considerarlo un ingreso acumulable y exigir el pago de impuestos sobre esa cantidad. En cambio, si el contrato de mutuo se formaliza correctamente y obtiene una fecha cierta, se convierte en una prueba contundente que respalda la versión del contribuyente. Así, este requisito se transforma en un escudo que otorga certeza jurídica y previene problemas fiscales futuros, asegurando que las operaciones legítimas sean reconocidas como tales. Obtener la fecha cierta para un documento privado es un procedimiento relativamente sencillo, pero crucial. Existen varias maneras reconocidas por la ley y los tribunales para lograrlo. La forma más común y tradicional es acudir ante un fedatario público, como un notario o un corredor público. Cuando un notario protocoliza un contrato o lo ratifica, da fe pública de la fecha en que los firmantes comparecieron ante él. Este acto notarial le otorga al documento una fecha indiscutible. Es el método más robusto y seguro para validar contratos de arrendamiento, compraventa, préstamos o cualquier otro acuerdo privado que pueda tener implicaciones fiscales importantes. Otra vía para conseguir la fecha cierta es a través de la inscripción del documento en un registro público. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio es el ejemplo más claro. Cuando un contrato de compraventa de un inmueble o la constitución de una sociedad se inscribe, la fecha de su registro se convierte en su fecha cierta. Este procedimiento no solo hace público el acto, sino que también lo dota de una fecha que nadie puede cuestionar. Esta opción es obligatoria para ciertos actos jurídicos, pero también puede ser utilizada voluntariamente para otros con el fin de obtener esta valiosa certeza temporal ante las autoridades fiscales. El fallecimiento de cualquiera de las personas que lo firmaron. La lógica es simple y directa. Si uno de los firmantes ha muerto, es imposible que haya firmado el documento en una fecha posterior a su deceso.
Por lo tanto, la fecha de la muerte se convierte en un punto de referencia temporal. El documento tuvo que haber sido firmado, necesariamente, en esa fecha o antes. Aunque no es una forma práctica o deseable de obtener la fecha cierta, es un supuesto reconocido legalmente que demuestra la existencia del acuerdo, previo a un evento específico e inalterable. Finalmente, la fecha cierta se puede obtener cuando el documento es presentado ante una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, si un contrato se adjunta como prueba en un juicio o se presenta en un trámite administrativo, la fecha de su presentación en la oficina gubernamental correspondiente le confiere fecha cierta. Más recientemente, con el avance de la tecnología, han surgido métodos digitales. El uso de la firma electrónica avanzada o de constancias de conservación emitidas bajo la NOM 151 son mecanismos modernos que también pueden proporcionar esta certeza, garantizando la integridad y el sellado de tiempo de los documentos electrónicos. Los problemas por la falta de fecha cierta son más comunes de lo que se piensa y pueden costar mucho dinero a los contribuyentes. Un ejemplo muy claro es el de los contratos de préstamo. Imagina que una empresa recibe un depósito de 1 millón de pesos de uno de sus socios. La empresa lo registra como un pasivo, es decir, una deuda. Durante una auditoría, el SAT revisa las cuentas bancarias y detecta ese depósito. La empresa presenta un contrato de mutuo simple, firmado entre el socio y la compañía, con una fecha anterior al depósito. Sin fecha cierta, el SAT puede rechazar ese contrato. La autoridad fiscal argumentará que no tiene pruebas de que el contrato no se haya creado justo para la auditoría. En consecuencia, el SAT podría reclasificar ese 1 millón de pesos. En lugar de un préstamo, lo considerará un ingreso acumulable para la empresa. Esto significa que la compañía deberá pagar el impuesto sobre la renta correspondiente sobre esa cantidad, más actualizaciones, recargos y una posible multa. Un simple descuido en la formalización del contrato puede transformar una operación financiera legítima en una pesadilla fiscal, demostrando el alto costo de no tener este requisito documental en orden. Otro caso frecuente ocurre con los contratos de arrendamiento. Una empresa deduce mensualmente el pago de la renta de sus oficinas. Durante una revisión, presenta el contrato de arrendamiento para justificar el gasto. Si el contrato carece de fecha cierta, el SAT podría invalidar todas las deducciones realizadas bajo ese acuerdo. La autoridad puede suponer que el contrato se elaboró después de los hechos para amparar gastos que quizá no eran reales o que no correspondían a ese periodo. El resultado es que la empresa perderá el derecho a deducir meses o incluso años de rentas, aumentando su base gravable y generando un crédito fiscal inesperado. El principal riesgo de no cumplir con la fecha cierta es la inseguridad jurídica. El contribuyente queda en una posición vulnerable frente a la autoridad fiscal. Sus documentos privados pierden fuerza probatoria, y las operaciones que amparan pueden ser desconocidas o reclasificadas por el SAT. Esto puede llevar a la determinación de créditos fiscales importantes, la imposición de multas onerosas, y la obligación de pagar actualizaciones y recargos. Además, genera un desgaste administrativo y financiero, ya que el contribuyente tendrá que iniciar un largo y costoso proceso de defensa legal para intentar demostrar la validez de sus operaciones, con un resultado incierto. Contar con la fecha cierta en los documentos privados ofrece ventajas significativas que van más allá del simple cumplimiento. La principal ventaja es la seguridad jurídica. Un documento con fecha cierta es una prueba sólida y confiable ante cualquier autoridad, especialmente el SAT. Proporciona certeza sobre la existencia y la fecha de una operación, lo que blinda al contribuyente contra posibles reclasificaciones de ingresos o rechazos de deducciones. Esta formalidad fortalece la materialidad de las operaciones, que es otro elemento clave que el fisco revisa con lupa.
En resumen, tener fecha cierta es tener tranquilidad durante una auditoría. Otra ventaja clave es la prevención de conflictos. Al formalizar un acuerdo ante un notario o inscribirlo en un registro público, no solo se obtiene la fecha cierta, sino que también se establecen claramente los términos y condiciones de la operación. Esto minimiza el riesgo de malentendidos o disputas futuras entre las partes involucradas. Para la autoridad fiscal, esta claridad es valiosa porque facilita la comprensión de la naturaleza de la transacción. Un contrato bien estructurado y con fecha cierta es más fácil de revisar y validar, lo que puede agilizar los procesos de auditoría y reducir la probabilidad de que la autoridad emita observaciones negativas. Además, tener los documentos en regla mejora la imagen y la salud financiera de una empresa. Una contabilidad soportada por documentación robusta y con todos los requisitos legales, incluyendo la fecha cierta, refleja una administración ordenada y profesional. Esto es importante no solo para el SAT, sino también para bancos, inversionistas o socios comerciales. Demuestra que la empresa opera con transparencia y seriedad, lo cual puede facilitar el acceso a créditos, atraer inversiones y construir relaciones de negocios sólidas y duraderas. Es una inversión en la reputación y la credibilidad de la organización. En conclusión, aunque la fecha cierta no esté explícitamente definida en el Código Fiscal de la Federación, su exigencia por parte de la Suprema Corte la convierte en un pilar fundamental para la seguridad fiscal en México. Ignorar este requisito es arriesgarse a que el SAT desconozca operaciones legítimas, con graves consecuencias económicas. Por ello, es indispensable que los contribuyentes adopten la disciplina de documentar correctamente todas sus operaciones privadas, especialmente aquellas con un impacto fiscal relevante. Acudir a un notario o utilizar los medios que la ley provee para obtener la fecha cierta no es un gasto, sino una inversión inteligente para proteger el patrimonio y evitar costosos problemas en futuras auditorías fiscales. En WMJA, podemos apoyarte a dar fecha cierta a tus principales documentos, con un enfoque 100% legal, fiscal y operativo. Contáctanos hoy mismo para una asesoría inicial gratuita y comience el proceso con plena certeza jurídica y fiscal. Búscanos en nuestras redes sociales en www.biolinke.info/WMJA o en nuestra página web o a los teléfonos que aparecen en pantalla. También estamos disponibles por WhatsApp al 55 54 54 51 03. ¿Te resultó útil esta información? No olvides darle un like, deja tus comentarios o suscríbete a mi canal y activa la campanita para mantenerte al tanto de más análisis como este. Ten siempre presente que esta guía es de carácter informativo y no debe ser considerada asesoría legal, fiscal o de ningún tipo. Antes de tomar cualquier decisión, por favor, consulta con un especialista. Recuerda que la información aquí planteada no será siempre actualizada en tiempo real. Verifica cada fuente y asegúrate de que la información proporcionada no haya cambiado recientemente. Gracias por tu interés y, si crees que a alguien le puede servir, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.